Dentro del mundo de la radiestesia y la radiónica existen múltiples herramientas, tal como lo es el péndulo hebreo. El péndulo hebreo, dentro de la radiestesia, es el único péndulo que genera 4 movimientos hasta 5 movimientos. El péndulo hebreo, a lo largo de mi estudio como radiestesista, se ha convertido en una de las herramientas o en uno de los péndulos con mayor eficiencia a la hora de poder obtener datos y a la hora también de poder utilizar la impregnación y la comunicación entre la psique del paciente con la información que desea obtener el terapeuta. El péndulo hebreo tiene 2 caras, una cara activa y una cara pasiva. La cara activa es para poder impregnar información en hebreo. El péndulo hebreo es un péndulo hebreo porque utiliza códigos, información, etiquetas en hebreo que sirven justamente para poder llevar a cabo la sanación, la curación, la regeneración de lo que se quiere hacer según los datos obtenidos. El péndulo hebreo es uno de los péndulos que tienen menor rango de error, con un porcentaje casi nulo dentro de los tratamientos terapéuticos holísticos. ¿A qué se debe esto? Justamente se debe a los códigos en hebreo. Se dice que el ADN tiene información en correspondencia con las letras en hebreo. Una correspondencia entre el proceso inconsciente de un paciente, del consultante, a través del radiestesista para poder obtener este tipo de códigos y de información que se desean obtener. Una de las principales fortalezas del péndulo hebreo es que ha tenido una connotación sacra, una connotación sagrada, y eso ayuda a que también haya una información y una correspondencia entre la parte psíquica, neuronal, mental del consultante, del practicante, justamente para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos. En este video vamos a ver cómo empezar a utilizar parte de un principio básico, el péndulo hebreo. Y justamente este video que vamos a hacer va a estar dirigido a biomagnetistas, justamente para poder crear pares, ¿ok? Y vamos a utilizar un diagrama que nos va a poder ayudar a identificar qué polaridad voy a utilizar, qué tipo de imán voy a utilizar y del gausaje del imán que voy a utilizar y en qué parte ponerla, junto con el gráfico de códigos ocultos que en algún otro video ya se los he explicado, para poder llevar a cabo justamente una creación de pares. El péndulo hebreo tiene 2 movimientos. Dentro de los 2 movimientos que nosotros podemos ver es una respuesta positiva y una negativa. Es decir, tú le preguntas al péndulo hebreo que te dé un sí y el movimiento tiene características específicas, ¿ok? Una oscilación de adelante hacia atrás, dando como respuesta un sí. El péndulo hebreo también tiene la capacidad de darte un no, un movimiento oscilatorio. Cada uno de los radiestesistas, cada especialista que quiera utilizar este tipo de péndulo, deberá poder obtener sus propios movimientos de acuerdo a la correspondencia que hay y la conexión que hay entre el péndulo, su herramienta y el terapeuta. Y tiene otros dos movimientos dentro de la cara activa. La cara activa es la cara del péndulo que tiene 2 rayas, ¿ok? Se llama cara activa porque tiene la capacidad de poder activar, ¿ok? De poder activar, de poder poner, agregar, impregnar la información de los códigos hebreos. Y también tiene la capacidad de poder eliminar, quitar, desbloquear a través de los códigos en hebreo. Supongamos que hay una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Lo que nosotros queremos hacer es parar, frenar la enfermedad crónico-degenerativa. Para eso, lo que yo debo ver en todo mi abanico de posibilidades es cuál es el código hebreo correcto que yo voy a utilizar para poder parar o frenar esa enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, lo que yo debo hacer es que con la cara pasiva debo preguntar qué tipo de código hebreo voy a poner, y lo que va a ocurrir es que el péndulo va a tener la capacidad de llevarme por el código correcto. Y el código correcto que el péndulo me está diciendo es este, que se llama protección divina en la traducción, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es que a este péndulo le voy a poner la etiqueta
de protección divina, ¿ok? La voy a poner aquí y una vez que está puesta, suponiendo que estoy haciendo una terapia a distancia, lo que voy a hacer es que le voy a pedir que frene, ¿ok? Que haga un frenado de la enfermedad crónico-degenerativa y entonces el péndulo va a empezar a tener un movimiento específico. Aquí lo que está haciendo el péndulo es dos cosas. El péndulo está tratando de frenar con el movimiento esa enfermedad crónico-degenerativa y al mismo tiempo está agregando ese código, esa información en hebreo para que esta enfermedad pare. ¿Ok? Aquí ya hay un movimiento. Cuando el movimiento haya terminado, ahora debo ver con qué código hebreo es con la que voy a sanar esa parte del cuerpo que está degenerando lo que está ocurriendo en mi consultante. Entonces hago exactamente lo mismo, busco un código en hebreo y el péndulo hebreo aquí me empieza a dar información de que es otro código el que va a sanar esa parte del cuerpo de mi consultante. Entonces lo que voy a hacer es que ahora voy a poner este código en hebreo y lo que voy a hacer ahora es impregnar la información. ¿Ok? Y entonces el péndulo hebreo va a empezar a tomar un movimiento específico. Este movimiento específico es un movimiento de impregnación en el cuerpo del consultante para que pueda llegar a tener una reacción específica. El gráfico para el biomagnetista y la forma en cómo nosotros podemos crear pares es muy sencilla, se los voy a mostrar. Repito nuevamente, el péndulo hebreo tiene dos caras, una cara activa, que es la de las rayas, y una cara pasiva, que es la cara lisa. Siempre que vamos a impregnar, se impregna la información y los códigos hebreo siempre con la cara activa, ¿ok? Se irradia, se impregna o se elimina y se quitan con esta cara. Pero si nosotros queremos preguntar, nosotros preguntamos con la cara lisa. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que estoy investigando una enfermedad totalmente desconocida, únicamente basado en los síntomas del consultante. ¿Ok? Le puedo preguntar al péndulo hebreo cuántos pares necesita el consultante para poder llevar a cabo un tratamiento completo de biomagnetismo utilizando estos dos gráficos que yo tengo aquí. Entonces lo que voy a hacer a continuación es que le voy a preguntar al péndulo cuántos pares voy a utilizar y pregunto si son 2, 4, 6, 8 pares. El péndulo a través de un sí me está diciendo que yo necesito 8 pares. ¿Ok? Ahora le voy a pedir al péndulo que me diga, que me dé la información del primer par. Aquí tenemos los 12 vasos maravillosos de la medicina tradicional china, para que yo una vez que obtenga los datos aquí pase a este gráfico a empezar a poner justamente los pares que voy a empezar a necesitar, ¿ok? Y empiezo preguntando que me dé el primer par. Voy a preguntar dónde está el primer par, ¿ok? Y el primer par me dice que está en intestino grueso, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya sé que está en intestino grueso, yo voy a venir aquí a tratar de identificar en qué parte del intestino grueso está, y cuando el péndulo empiece a generar una oscilación, quiere decir que yo ya tengo el primer punto, el primer par, el primer punto del par, por lo que me está diciendo que es aquí. Ese es el primer punto de impacto. Cuando yo tenga el primer punto de impacto, ahora voy a preguntar qué polaridad voy a utilizar, si es negativa o positiva. Positiva, porque se está yendo hacia la parte lateral derecha. Entonces, este punto que voy a poner aquí es positivo. Una vez que yo tengo ese primer punto, ese primer imán, necesito saber cuál va a ser el par de ese imán que yo voy a poner ahí. Entonces, nuevamente vengo a este gráfico para biomagnetistas y pregunto
dónde va, en qué otra parte, en qué otro punto va ese imán, y me está diciendo que es en riñón, ¿ok? Necesito preguntar si es riñón izquierdo o riñón derecho. Pregunto si es riñón derecho, pregunto si es riñón izquierdo y el péndulo me dice que sí. Entonces, ya que tengo el imán en riñón izquierdo, voy a anotar aquí riñón izquierdo y voy a preguntar, a pesar de que ya sé que el primero es positivo, voy a preguntar en el gráfico para biomagnetistas qué tipo, qué polaridad de imán voy a utilizar. Y el péndulo se está yendo hacia la parte negativa, lo que me está diciendo que el primer imán va en polaridad positiva en intestino grueso y riñón izquierdo en polaridad negativa. ¿Ok? Una vez que ya tengo la información de que el primer imán es positivo en intestino grueso, puedo obtener más información. Si se pueden dar cuenta, nosotros aquí tenemos en este abanico también intensidades y gausajes de imanes. 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12 y 14000 gauss. Voy a preguntar, ¿qué potencia de imán necesito en intestino grueso que es positivo? Y entonces el péndulo me marca que el imán debe ser de 6000 gauss. ¿Ok? Perfecto. Como sé que no hay imanes de neodimio de 6000 gauss, por consiguiente, sé que este imán de 6000 gauss debe ser de ferrita. Voy a preguntar por el imán del riñón izquierdo en polaridad negativa. ¿Qué potencia de imán voy a utilizar? ¿Ok? Y el péndulo me está marcando nuevamente de 6000 gauss. Perfecto. Entonces ya sé que los dos imanes son de ferrita de 6000 gauss. Aquí nosotros tenemos ferrita y neodimio. Por si en algún punto el péndulo hebreo nos indica que se debe utilizar imán de neodimio, necesitamos preguntar también de qué potencia, de qué gausaje necesitamos ese imán de neodimio que nos está marcando. Una vez que empiezo a obtener, gracias a este gráfico y gracias a esta información, el gráfico de códigos ocultos donde se encuentra el cuerpo humano, y ya obtuve los 8 pares de cada uno de estos, de este tratamiento que yo voy a hacer, lo que debo preguntar es el tiempo. Y para poder preguntar el tiempo, obviamente también le preguntamos al péndulo hebreo cuál es el tiempo de impacto para este tratamiento en este paciente. Entonces empezamos preguntando si son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Y cuando yo digo la palabra 25 minutos, el péndulo hebreo dice un sí. Entonces, por consiguiente, el péndulo hebreo nos está diciendo que son 25 minutos de impacto con estos imanes que nosotros tenemos aquí. Básicamente y a grandes rasgos, así es como funcionan estos gráficos. Las aplicaciones del péndulo hebreo son múltiples, desde tratar de generar un proceso terapéutico de energización para un consultante, la alineación de chakras, poder obtener información, investigación, pero principalmente yo la utilizaba para poder crear pares, ¿ok? Y también la utilizaba yo trabajando con los 72 nombres de Dios en hebreo, como parte también de etiquetas que forman parte de las herramientas principales del péndulo hebreo, para poder hacer trabajos chamánicos, trabajos que estaban relacionados con energías densas, energías de bajas frecuencias, procesos dimensionales que estaban dando como resultado un impacto dentro de la realidad de un consultante cuando entraban en depresión, en ansiedad, en problemas relacionados con falta de energía, insomnio, parálisis del sueño. El péndulo hebreo, al utilizar códigos en hebreo dentro de los 72 nombres de Dios, se vuelve una herramienta sumamente potente que tiene características que otras herramientas holísticas no tienen. El péndulo hebreo tiene la capacidad también de poder ser utilizado para poder obtener datos en los sistemas, glándulas, órganos o información transgeneracional. También tenemos otros gráficos
que nos ayudan a poder identificar la alineación de chakras, de subchakras, identificar dentro de los 7 cuerpos cuál es el cuerpo que necesita el paciente, poder desfragmentarlo o unirlo a su psique, cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, causal, manásico, búdico, etc. ¿Ok? También tenemos la capacidad de poder recuperar información de los registros akáshicos, poder recuperar información de vidas pasadas, obtener información y dones, obtener dones de nuestros ancestros, aptitudes, habilidades, ¿ok? Tiene la capacidad, como lo dijimos anteriormente, de poder generar una relación entre el ADN por los códigos en hebreos. Entonces también tiene la capacidad de poder generar o reparar los códigos naturales del ADN. Si quieres obtener estos gráficos, te voy a dejar un link para que tú puedas tener contacto con nosotros y en nuestro grupo de WhatsApp te enviemos estos 2 gráficos para que tú, como radiestesista, como biomagnetista también, puedas empezar a crear tus propios pares. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Nos vemos la próxima. Yo soy Alberto Cuaro y nos vemos en el curso del péndulo hebreo.